Buenas noches, ¿me escuchan, jóvenes, compañeras? Sí, ¿Me escuchan? licenciado. Uy, continuar trabajando con el tema de bancos que se había empezado en los últimos días. Eh, bueno, pues ustedes ya saben, ¿verdad? Que andan ahí un montón de políticos ofreciendo de todo para todos. Y la verdad de que cuando uno mira el presupuesto con detenimiento, pues ya está comprometido un alto porcentaje. Hay leyes que establecen las asignaciones que le tiene que dar el Estado. Este 2022 fue un año en el que aumentó la recaudación producto de lo que ya platicamos, lo de las facturas electrónicas y también lo que ustedes mencionaron en clase muy acertadamente sobre el crecimiento de la economía. Sin embargo, vamos a ver de todos lados candidatos a diputado, alcalde, a presidente, ofreciendo de todo. Y pues tenemos que ser un poco cuidadosos, ¿verdad? Hasta ofrecen guaro y cerveza gratis. Lo que siempre es importante que tenga una ley es fuente de financiamiento. Es bonito ofrecer, decir, hacer, todo, hasta un montón de cosas, pero en realidad, ¿de dónde va a salir la plata? Ese es el punto. ¿De dónde va a salir? Hay dos opciones. Aumentan los impuestos, ya sea la recaudación por alguna vía, o se aumenta la deuda. Y sabemos nosotros de que aumentar la recaudación de impuestos, pues implica muchas cosas. Los que nunca pagan impuestos no van a querer pagar. Entonces, tiene un costo político muy alto el pagar, el aumentar los impuestos. Agitación bancaria hizo que la Reserva Federal esperara menor tasa de interés. La agitación en el sistema bancario en Estados Unidos después del colapso de dos bancos grandes, ya platicamos de esos bancos que quebraron en Estados Unidos, a muchos funcionarios de la Fed eh, los hizo prever menos aumentos de tasas este año, debido a la preocupación de que los bancos redujeran sus préstamos y debilitaran la economía de Estados Unidos. Entonces, ¿quién determina quién? ¿Los créditos, el crecimiento de la economía o el crecimiento de la economía al crecimiento de los créditos? Pregunta que he hecho en la clase. ¿Quién influye sobre quién? Los créditos sobre la economía. Muy bien, crecen los créditos, crece la actividad económica. Entonces, en Estados Unidos existe un temor de que reduzcan los créditos, los préstamos, entonces se estaría debilitando la economía de ese país y así es como funciona en todo el mundo. La mayor incertidumbre en el entorno al sector bancario también contribuyó a que los responsables de la reserva se unieran en torno a su decisión de subir la tasa de referencia, la tasa de interés líder. Antes del colapso Silicon Valley Bank, muchos responsables del Banco Central estadounidense dijeron esperar más de un aumento adicional este año porque los datos económicos y de inflación mostraban que la Fed aún tenía que hacer más para controlar el ritmo, en la inflación, el ritmo inflacionario. La otra semana, con relación a lo que ustedes ya leyeron el día de hoy para la comprobación, que es sobre la política monetaria, la otra semana pues vamos a enfocarnos a ese tema. Entonces, en Estados Unidos, la Reserva Federal se hubiera esperado que aumentara más la tasa de interés líder. ¿Por qué? Porque así ellos buscaban bajar la inflación. Esa es una de las razones por las que ellos tratan de elevar la tasa de interés libre para que detener el movimiento en la economía. Ritmo inflacionario. Muy bien, ese es el ancla de la política monetaria, la tasa de inflación. Muy bien. Volviendo al tema de bancos, aquí tenemos a grandes rasgos un ejemplo de organigrama de cómo están organizados los bancos de acuerdo con la ley. Entonces tienen su asamblea de accionistas, hay un consejo de administración, gerente general, asistente, aquí para arriba son banqueros, miren, gerente general o el presidente de la corporación, el consejo de administración, ellos son los banqueros. Los demás son empleados bancarios, ¿sí? Ellos son los banqueros, son los dueños de la plata, son los dueños del banco, son los que toman las decisiones estratégicas, las decisiones directivas. Los demás son empleados bancarios. No me vengan a mí con que yo soy banquero y soy gerente o que soy jefe de una agencia. No me chinguen. Ellos son los banqueros. Bueno.
El gerente general no es banquero. Bien, él sí es banquero. Él es representante del Consejo de la Asamblea de Accionistas y el Consejo de Él lo nombra Administración. el Consejo de Administración. Ok. Sí, y a veces es como se llama, es de la familia, es muy cercano a los dueños del banco. O Muy incluso en bien. algunos bancos hay presidente. El presidente del Consejo de Administración, él es banquero, y también ellos nombran al gerente general. Ellos de aquí para arriba son banqueros. Gracias. Un banco comercial también puede tener aquí su junta directiva, oficial de cumplimiento. ¿Se recuerdan que ayer mencioné algo de eso? ¿Qué dije que es el oficial de cumplimiento? Es el Algo de eso. representante de la Superintendencia de Bancos que tiene que ver las operaciones principalmente de la IBE, ¿no? Sí, tal vez no tanto representante de la CIB, porque él es empleado del banco, es simplemente un enlace. Un Pero enlace entre... no lo designa la superintendencia, No, no, pero anteriormente sí lo hacía. no sé, yo nunca he visto que la superintendencia de bancos nombre a un oficial de cumplimiento. Los Ok. bancos del sistema nombran a su oficial de cumplimiento y le avisan a la CIB. Entonces, él es el O sea que enlace, el oficial de cumplimiento es empleado del banco. sí, es empleado del banco. Y él es un Ah, enlace entre el banco y la superintendencia de bancos. También hay un oficial de cumplimiento y no precisamente tiene que ser oficial de cumplimiento solo para eso, sino que es una persona, es un gerente, por ejemplo, eso se da en los bancos, oficial de cumplimiento, sí existe, pero una empresa de venta de automóviles, una empresa joyería, una empresa de bienes raíces que ellos están afectos por la ley de lavado de dinero, tienen un oficial de cumplimiento. No es que una persona contraten ellos directamente como oficial de cumplimiento, una agencia de carros que se dedique exclusivamente a eso. No, simplemente uno de los gerentes o los directores de la empresa, una joyería, una venta de autos, inmobiliaria, en fin. Hay un listado de tipos de empresas que están obligadas a tener un oficial de cumplimiento. Y no quiere decir que tengan una persona exclusivamente para eso, sino que simplemente alguien ejerce esa función. Entonces, si detectan algo de lavado de dinero o ellos hay una sospecha, entonces ellos simplemente lo reportan a la CIB, a la IBE, que es una intendencia de los de bancos, lo reportan y esta ya investiga. Y luego lo traslada al Ministerio Público con una denuncia. El Ministerio Público hace la investigación formal y ya la presenta ante un juez competente. ¿Sí? Pero, por ejemplo, una empresa de bienes raíces. Una empresa de bienes raíces está obligada a tener un oficial de cumplimiento. Pero ellos, pues, dependiendo del movimiento y el tamaño de la empresa, pues así van a nombrar a alguien que se encargue de esa parte. No es que estén exclusivamente dedicados, sino que simplemente tienen que reportar a la IBE las ventas, tienen que reportar a la IBE facturas, todos los movimientos bancarios. Es simplemente un reporte. Incluso si la superintendencia de bancos necesita alguna información, se dirige a la persona que representa al banco, a la empresa, mejor dicho, en calidad oficial de cumplimiento. Los bancos del sistema sí están obligados, las entidades financieras, todos ellos, bancos, casas de bolsa, casas de cambio, siempre y cuando no sean de un mismo grupo, una casa de cambio, una financiera, siempre y cuando no sean miembro de un grupo financiero, tienen la obligación de tener un oficial de cumplimiento. El grupo financiero tiene su oficial de cumplimiento y mira todo lo del grupo. Casa de bolsa, casa de cambio, financiera, en fin. Muy bien. Entonces tenemos en este ejemplo 2 el oficial de cumplimiento, tenemos unidad de riesgos. Fíjense que los bancos se preocupan mucho, desde los últimos 10, 15 años se han enfocado mucho a esta parte de riesgos. Y los bancos también tienen su área, su departamento, su unidad, donde hacen estudios macroeconómicos, porque ellos también necesitan saber y conocer el impacto de las políticas públicas, el impacto de la economía de Guatemala y de otros países en el entorno del banco y qué influencia pueda tener. Entonces aquí están estas personas y apoyan a los gerentes. La verdad es que es un campo de trabajo para nosotros como economistas esta área de riesgos. Sin embargo, la facultad, la escuela, pues no nos proporciona el expertise. Entonces, para quienes les gusta esa área, al graduarse de economistas, pueden especializarse en esa área de riesgos. Si trabajan en un banco y les llama la atención eso, pues pueden enfocarse, especializarse en toda esa parte de riesgos.
es, en Guatemala puede ser un campo relativamente nuevo, en otros países ya se trabajaba más en el área de riesgos, pero es algo que se ha ido fortaleciendo debido a la interacción que hay entre los bancos a nivel internacional, no solo con Guatemala, sino a nivel internacional, y también para ir eh, previendo los choques que puedan haber en la economía de un país. Miren, está el gerente de riesgos o puede haber una unidad de riesgos. Entonces, más o menos, esta es una especie de organigrama de un banco o el sistema. Y aquí están los Disculpe, banqueros. ¿y ¿Qué eso va? del comité de cumplimiento? Es cuando es un grupo financiero. Ah, es un grupo. Ajá, cuando es un grupo. Ujú. Como dice el comité de cumplimiento, es esa parte. Sí, lo que pasa es que como es un grupo, o sea, hay una persona, es el oficial de cumplimiento, es el encargado, es el que coordina. Pero Ah, dependiendo de la ya, magnitud y el tamaño de ya. la corporación, okay, del grupo. Cuando la Junta Monetaria es un órgano colegiado. Fíjense que, voy a ser honesto, y esta ilustración que está aquí, en realidad no es del Salón de la Junta Monetaria, este es un salón del Congreso de la República y están algunos miembros de la Junta Monetaria que fueron citados por el Congreso en algún momento. La Junta Monetaria es un cuerpo colegiado, un órgano colegiado. Quiere decir de que no existe, no tiene personería jurídica, así como que yo me dirijo a la Junta Monetaria y le envío una carta. En realidad no hay una institución que se llame Junta Monetaria. Simplemente estas 8 personas que la conforman, que son 8 titulares y 8 suplentes, ellos se reúnen en el edificio del Banco de Guatemala y toman decisiones en materia financiera. Solo toman decisiones, no ejecutan. Y como lo he dicho en otras ocasiones, tiene la Junta Monetaria 2 brazos, Banco de Guatemala y Superintendencia de Bancos para ejecutar sus decisiones. La Junta Monetaria pues es representante de varios sectores, sector privado, sector bancario, gobierno, académico. Y entonces, en el seno de la Junta Monetaria, cada uno de los miembros va con una agenda y con una consigna de defender intereses de un sector. Los banqueros van a nombrar a su representante en la Junta Monetaria. En muchos años ha sido un directivo de Banco Industrial. Entonces, los bancos del sistema nombran a su representante ante la Junta Monetaria. Este señor ya lleva años representando a los bancos, es del BI y representa a los bancos en la CIB, en la Junta Monetaria. Luego, el CACIF también nombra a su representante titular y suplente, y el representante titular y suplente lo que hace ir a la Junta Monetaria es ir a defender los intereses del gremio y del sector. Y eso no lo miremos como algo malo, como algo satánico. En realidad, van a defender los intereses de su gremio. Igual ustedes, si los nombran representantes de la Universidad de San Carlos ante la Junta Monetaria, ustedes van a defender los intereses del pueblo de Guatemala. Si ustedes los nombran de representante del Congreso de la República ante la Junta Monetaria, usted va a ir a defender los intereses del Congreso de la República, del pueblo de Guatemala, pero también del Congreso de la República. Y ahí lo que hace la gente es con su agenda defender su posición y sus intereses. Por supuesto que eso suena un poco mezquino, pero así es la realidad. Y sus decisiones, por supuesto que siempre están fundamentadas. Ellos no actúan solos, sino que tienen asesores. Asesor permanente es el gerente del Banco de Guatemala, el superintendente de bancos. Ellos son asesores permanentes de la Junta Monetaria. Tienen voz, pero no tienen voto. Y también hay otros asesores como el gerente económico, el gerente financiero, otros gerentes del Banco de Guatemala que son invitados a la Junta Monetaria y ellos actúan en calidad de asesores de esta. Del lado de la superintendencia de bancos, pues el superintendente de bancos tiene que estar ahí como asesor de la Junta Monetaria, el de la IBE tiene que estar ahí como asesor de la Junta Monetaria y la Junta Monetaria cuando se reúne los días miércoles a las 5 de la tarde, pues si estima conveniente invitar a Juan Pérez, lo invitan y le pagan sus dietas, como que fuera cualquier miembro de la Junta Monetaria. Si necesitan que llegue Juan Pérez a exponerles sobre X o Y tema para que ellos tomen mejores decisiones, lo invitan y le pagan sus dietas. Muy bien. Entonces aquí están las personas que integran la Junta Monetaria. No todos son por 4 años. El presidente del Banco de Guatemala, que preside la Junta Monetaria, él pues, lo nombran
periodo de 4 años y es alternancia. O sea, el año pasado lo nombraron a partir del 1 de octubre de 2022 al 30 de septiembre del 2026. Entonces, el señor que está de presidente del Banco de Guatemala es alguien que fue nombrado por el presidente de la República, pero un periodo totalmente distinto al periodo de gobierno. Y eso se ha respetado por lo menos en los últimos 17 años. Los ministros de Economía, Finanzas y Agricultura, pues mientras duren en sus puestos. Y es un puesto ex oficio, quiere decir que es aparte de sus atribuciones como ministro. El representante del Congreso de la República también está para un periodo de 1 año, si no estoy mal. El del CACIF para 4 años, y el de los bancos, y el de la Universidad de San Carlos para 4 años. Para 1 año, perdón. Cada año cambian a miembro representante entre la Junta Monetaria y la Universidad de San Carlos. ¿Quién no puede ingresar a la clase? Alguien me escribió el teléfono 4930-281, ya ingresó. Sí, licenciada, buenas noches, ya ingresé, gracias. Leslie Velázquez, muy bien. Entonces, el miembro de la USAC es por 1 año y así lo establece la Constitución. El Banco de Guatemala pues, está entre sus funciones emitir billetes y monedas. Su objetivo es controlar la inflación, pero sus funciones emitir billetes y monedas, descontar y descontar documentos de crédito, conceder adelantos a la banca privada, comprar y vender oro, ser agente financiero del Estado, etcétera. Ahí están todas las funciones del Banco de Guatemala. Es la banca central, pero en realidad la banca central es la Junta Monetaria. El Banco de Guatemala es un órgano de banca central y la Superintendencia de Bancos también es un órgano de banca central. En algunos otros países, el Banco Central es el que ejerce la función de supervisión. En el caso de nuestro país, desde que fue creado el Banco de Guatemala en 1946, también al poco tiempo se creó la Superintendencia de Bancos, casi que nacieron juntas las dos instituciones. Entonces, el Banco de Guatemala nunca ha ejercido supervisión sobre los bancos, siempre ha sido la Junta Monetaria. Perdón, la Superintendencia de Bancos, perdón. Superintendencia de Bancos es la que ejerce supervisión sobre los bancos del sistema. El objetivo del Banco de Guatemala es controlar la inflación. Promover la estabilidad en el nivel general de precios, en pocas palabras, es controlar la inflación. Por mandato constitucional, determinar la política monetaria, cambiaria y crediticia es el tema de la próxima semana. Velar por la liquidez y solvencia del sistema financiero. Pero dice velar, no está diciendo supervisar. Simplemente que los bancos tengan liquidez y solvencia. Eso es lo que le corresponde a la Junta Monetaria, al Banco de Guatemala, perdón. Ser único emisor de moneda nacional. Si alguien emite dinero, es considerado falsificador. Tiene 3 a 5 años, si no estoy mal, de cárcel inconmutable. O sea, no se lo pueden... no le pueden dar medida sustitutiva a quien falsifique billetes y monedas. Procurar que se mantenga un adecuado nivel de liquidez del sistema bancario mediante la obtención de instrumentos previstos en su ley, la función del Banco Central de nuestro país. Procurar el buen funcionamiento del sistema de pagos y recibir en depósito los encajes bancarios y los depósitos legales. Ya hemos hablado aquí en repetidas ocasiones acerca del encaje bancario. Solo para refrescar un poco, ¿cuál es el porcentaje de encaje bancario que aplican en nuestro país el Banco de Guatemala? 14.6. 14.6% sobre préstamos, descuentos, depósitos, ¿sobre qué? Sobre depósitos. Muy bien, sobre los depósitos que captan, sobre las captaciones, es lo mismo que los depósitos, ¿verdad? Sobre las captaciones de los bancos del sistema. Administrar reservas monetarias internacionales de acuerdo con los lineamientos que dicte la Junta Monetaria. Entonces, la Junta Monetaria establece una política de inversión de las reservas monetarias internacionales o activos de reserva. Algo, perdón, algo de lo que ya hemos hablado en clase en repetidas ocasiones. ¿Qué son las reservas monetarias internacionales? ¿Cómo están compuestas? Etcétera. Cuando fueron fundados varios bancos centrales en América Latina, pues esta era su función principal, administrar las reservas. Actualmente su función principal es controlar la inflación. Instrumentos de la política monetaria, tema que me estoy adelantando para la próxima semana, son 4.
el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Encaje bancario, ya hablamos de ese porcentaje, ya sabemos cómo funciona, que es el encaje computable, etcétera. Depósito legal es cuando los bancos del sistema van a depositar una parte de sus captaciones por política monetaria, pero es algo adicional al encaje cuando el Banco Central los obliga. Por ejemplo, si el Banco Central los obliga a ir a depositar un 3% adicional de sus captaciones, pero por eso les paga intereses, pues ahí estaremos hablando de un depósito legal. Otro ¿Y les paga lo de la tasa líder? es lo de la tasa líder son las operaciones de estabilización monetaria. Esa es la tasa de interés líder. Ahí va. En realidad el instrumento es la SOEM. Y sí, yo creo que es de mercado abierto, operaciones de mercado abierto. ¿No? Sí, pero miren, son diferentes. Ojo con eso. Sí, gracias. Yo sé que el libro de macroeconomía que usan ustedes en Macro 2 o 3, que es el de Blanchard, él habla de las OMAS, operaciones de mercado abierto. Son similares a las OEM. En Guatemala no se hacen OMAS, se hacen OEM. Estados Unidos hace OMAS. ¿Cuáles son las OMAS? Cuando el Banco Central, para recoger liquidez, lo que hace es de que le da papeles a los bancos. ¿Ya? Entonces el banco le llega a dejar dinero y el Banco Central le da papeles, le da documentos, instrumentos financieros. Esas son las OMAS. Las OEM, el Banco Central le recibe en depósito el dinero a los bancos del sistema y no les da nada, solo sus intereses. Y esos intereses están en función de la tasa de interés líder. En Estados Unidos también las OMAS. La diferencia es de que por las OMAS el Banco Central de Estados Unidos le da papeles a los bancos y en Guatemala no les da papeles. Vamos, esta diferencia entre OMAS y OEM. Sí, compra y venta de moneda extranjera es parte de la política cambiaria, que es lo que pienso abarcar la próxima semana. ¿Que alguien iba a hablar? ¿Lo escuchamos? Muy bien. La Superintendencia de Bancos, la SIB, está ahí por atrás de la Corte Suprema de Justicia, para ir a la 9ª Avenida donde se ingresa, y las funciones de ellos está supervisión sobre el Banco Guatemala. Les comenté en alguna ocasión de que los bancos del sistema le pagan una cuota al banco, a la Superintendencia de Bancos por inspección. Y entonces la diferencia entre el presupuesto de la Superintendencia de Bancos y lo que le pagan los bancos del sistema, esa diferencia la paga el Banco Guatemala por cuota de inspección. Fíjense que más o menos el 70% del presupuesto de la Superintendencia de Bancos lo cubre el Banco Guatemala por cuota de inspección o de no inspección. No, de inspección. Entonces, la Superintendencia de Bancos muy pocas veces lo menciona, pero es más o menos el 70% del presupuesto de la Superintendencia de Bancos que lo cubre el Banco Guatemala por cuota de inspección. También supervisión de financieras, todos los grupos financieros, ¿verdad? Instituciones de crédito, fianzas, seguros, almacenes de depósito, casas de cambio, grupos financieros. Es lo que les mencioné en algún momento en una publicación de la CIB, lo que sale todos los meses en los periódicos de mayor circulación. Entonces, en la última hoja, en la penúltima página, está el listado de instituciones que supervisa la CIB. Entonces, bueno, esas son las entidades que hemos dicho que son del mercado, del sistema financiero regulado. Hablando un poco de riesgos, que es lo que administran actualmente las instituciones financieras, también hemos dicho aquí en clase de que la tasa de interés está en función del riesgo. A mayor riesgo, mayor interés y viceversa. Bueno, ¿qué tipo de riesgo hay? Riesgo de crédito es el principal de los bancos del sistema. Hay un riesgo de mercado, del tipo de cambio, de las tasas de interés. El riesgo de crédito es el hecho de dar un préstamo. Si a la persona, la empresa a la que se le dio el préstamo es alguien de fiar que va a pagar el préstamo puntual y cabal y que va a utilizar el dinero que se le prestó para el fin que lo indicó cuando solicitó el préstamo. Hay un riesgo legal que puedan cambiar las leyes. Hoy se hacen las cosas de una forma, mañana o pasado mañana o el otro año se hacen de otra forma, y entonces es un riesgo que los bancos también tienen que medir, tienen que mitigar.
Los riesgos siempre van a existir, incluso nosotros como personas individuales, desde el momento que nos levantamos, podemos dar un riesgo. Dar gracias a Dios que estamos vivos, pero de ahí lo demás puede ser un riesgo. Usted se levanta, da un mal paso, etcétera. Entonces, igual las instituciones financieras siempre van a estar expuestas al riesgo. Riesgo de liquidez, ayer hablábamos de un indicador de liquidez, que los cuentavientes del banco se acerquen a las ventanillas de forma apresurada, una corrida bancaria, que lleguen todos a sacar su plata. Ese es un riesgo que corren los bancos. Riesgo país, hemos hablado de la calificación riesgo país que tiene un país, que tiene una nación. Están las calificadoras de riesgo país, están Standard & Poor's, Moody's, Fitch. El Fondo Monetario otorga calificación de riesgo país, entonces es un tipo de riesgo para los bancos. Riesgo reputacional. Miren, algo tan sencillo, y me encanta mencionar este ejemplo, pero hace algunos años recuerdo unos empleados de un banco X, más reservar el nombre del banco, pues ellos tuvieron unos problemas, salieron despedidos injustamente según ellos, no se sabe al final qué pasó, pero ellos eran como 11 personas, algunos de ellos pues de una forma perversa se organizaron y algo tan sencillo, pagarle a un grupo de 15, 20 personas para que de viva voz, ojo con eso, nada de redes sociales, nada de correos ni nada de eso, desprestigiar un banco y algo tan sencillo, miren, irse a la cola y que está en la Policlínica de zona 1. Mire, vayas a hacer cola y platique con el que está a la par suya. Fíjese que tengo un hermano que trabaja en el banco X y me contó que van a quebrar. Yo ya saqué mi plata. Vayas a la cola de la MUNI, vayas a la cola de tal lugar. Miren ustedes, en serio, Guatemala es puro pueblo. Y aquí las babosadas se riegan rápido, peor con eso, tan delicado. Entonces, es un riesgo reputacional. Y los bancos tienen que mitigar y tienen que considerar ese riesgo. Riesgo por actos delictivos, asaltos, los camiones blindados que prestan servicio a los bancos del sistema. Eso es un riesgo. Fíjense que hace algunos años, más o menos 20 años, recuerdo, era común que asaltaran camiones blindados. Y era algo horrible porque se miraba seguido y pobres los guardias de esas empresas los mataban. Fue algo muy, muy terrible durante una época, después de la firma de la paz, unos 4 o 5 años después de la firma de la paz. Pues mucha gente que en el conflicto armado interno tenía y sabía manejar armas, pues se dedicaron a delinquir, entonces asaltaban mucho camión blindado. Las empresas y los bancos ya cansados de eso cambiaron la estrategia, compraron camiones totalmente nuevos, equipados, fortalecieron la seguridad, pagaron mejores salarios, mejores prestaciones y entonces eso mermó considerablemente. En los últimos años se ha escuchado un par de asaltos de camiones blindados, pero no ha sido tanto como antes. Desgraciadamente existe todavía, pero es menos, mucho menos que antes. Riesgo tecnológico. Miren, los bancos del sistema invierten y en los últimos años, ahorita con la pandemia, han invertido millones de quetzales y de dólares en, en sofisticar su tecnología de computación. Ahora ya se habla, yo voy a hablar del blockchain, se voy a hablar de muchos términos propios del sistema financiero que tiene que ver mucho con los software, con los Office, con el Office, con tanta tecnología, porque los bancos son muy vulnerables a un hacker. Creo que cualquier hacker conocedor de Internet, su principal objetivo es meterse al sistema de un banco y robarse lo más que pueda. Entonces, para ellos es un riesgo muy alto y tienen que invertir millones de dólares en licencias, en mucha tecnología para mermar esos riesgos. Y yo siempre lo he dicho, pongámonos del otro lado del mostrador. Usted como usuario nunca va a permitir que si llega al banco a recoger su plata le digan, mire, fíjese que su dinero se lo robaron. Entonces aguántenos un par de meses y se lo devolvemos. No, usted llega, depositó su dinero en el banco porque tenía confianza. Entonces, los bancos tienen que responder a esa confianza. Y por eso no los estoy defendiendo, pero también por eso son gruesos para cobrarle a la gente. Si usted tenía que pagar su préstamo hoy y se atrasó, mañana usted ya tiene intereses, multa y mora por ese préstamo. Así es sencillo. Y si usted no paga pasado mañana, el lunes, le siguen subiendo los intereses y dan una gran clavada. Entonces, los bancos también tienen que ver esos riesgos. Un riesgo operativo, una agencia bancaria, cómo está funcionando, cuántos cajeros tienen que disminuir sus costos, en fin.
Entonces, estos son los tipos de riesgos a los que están expuestos los bancos del sistema y se tienen que ir mitigando. Los riesgos no pueden desaparecer, siempre van a existir. El riesgo de que llueva en la ciudad de Guatemala en estos días es alto. Entonces, si nosotros calores ya estamos cerca del mes de mayo, que es una época en la que empiezan las lluvias, pues usted sabe de que se aproxima una época de lluvias, que no ha llovido y que de repente un día estos en la tarde se den unos aguaceros, pues usted tiene que prepararse. Si usted anda en moto, pues tiene que comprar o tener a la mano su equipo de protección o dejar de usar la moto, en fin. Si usted anda en carro, tiene que prepararse mentalmente que si llueve, tiene que buscar una estrategia de salir más tarde a la oficina o buscar una forma para que el tráfico propio de la época de lluvia no le perjudique. En fin, tiene que ir midiendo porque esos riesgos siempre van a existir y no se pueden desaparecer, simplemente se pueden mitigar, se pueden hacer más suaves. Proceso de intermediación financiera, hemos hablado ayer, presenté ya muy grandes rasgos la información financiera de los bancos, de algunos bancos, producto de la noticia que hablé del banco de CHN. Entonces tenemos 3 tipos de análisis de los ratios de los indicadores financieros. Primero, están por composición, lo que vimos ayer, esos son verticales, nosotros estábamos viendo las utilidades, perdón, el capital respecto al activo, estábamos viendo indicadores de riesgo, de liquidez, de rentabilidad. Bueno, entonces, si lo vemos en un mismo año, pero las cuentas del balance o del estado de resultados respecto al mismo banco en el mismo año, hablamos nosotros de riesgo, de análisis por composición. Si lo miramos en periodos, año 2023 respecto a 2022, o durante los últimos 5 años, o prepandemia y pospandemia, etcétera. Entonces ahí lo estamos viendo por evolución cuando lo vemos horizontales. Y cuando nosotros lo vemos por relaciones, entonces ya lo vemos por ratios. O sea, si nosotros lo vemos por relaciones, podemos hacer una combinación de ambos, de composición o por evolución. Entonces, cuando nosotros miramos relaciones, lo que hablábamos ayer también eran análisis de ratios. Análisis vertical es la determinación del porcentaje que se realiza sobre cada uno de los rubros del balance y del estado de resultados de un banco del sistema. Análisis horizontal, variaciones absolutas o relativas, eso lo vamos a ver más despacio en el curso de ciclos económicos para quienes lleguen a esa clase. Esta comparación deberá realizarse dentro de los mismos rubros. Operaciones activas, operaciones pasivas, operaciones de confianza. Ya hemos hablado de la diferencia entre un producto y un servicio financiero. Servicios, actuar como fiduciario, cartas de crédito, arrendar cajetillas de seguridad, transferencia de fondos. Y aquí están los ratios financieros, de rentabilidad, de eficiencia, liquidez, apalancamiento. Lo podemos ver en el mismo año, entre el tiempo. Vemos cómo están los ratios del año 2022 respecto a los 2021. Entonces ya estamos hablando de ratios, porque hay una combinación de los dos, tanto de análisis vertical por composición como horizontal. Muy bien, y esto es lo que hemos platicado el día de ayer. Preguntas con lo que hemos dicho hasta el momento. César, ¿estás por ahí, no? Buenas noches, licenciado. Hola. Sí, aquí estoy. Ok, bueno, ¿qué tal? Hoy tenemos una comparación de lectura, entonces solo para que César en un par de minutos cuando le indique les pueda indicar a ustedes que pueden pasar a servirse. Perfecto, licenciado. La comprobación. ¿Qué manda? Así será, licenciado. Ok, gracias César, muy amable. Jóvenes, ¿alguna duda, alguna inquietud con lo que he dicho hasta el momento? Y únicamente podría repetir el análisis vertical. ¿Qué manda? Podría repetir nuevamente el análisis vertical. Determinación porcentual que se realiza sobre cada uno de los rubros del balance y del estado de resultados, con el objetivo de determinar la participación de cada uno dentro de su mismo estado financiero. ¿Cuánto representa? Ayer lo vimos, se recuerdan. ¿Cuánto representa el tamaño de un banco? Se recuerda que hablamos de los tamaños de los bancos y que estaban en función de los activos. Bueno, entonces, ¿cuánto representa el activo del banco CHN? Dijimos respecto al total del sistema bancario. Ahí también estamos haciendo un análisis vertical, porque estamos viendo lo de un año respecto al total de todo el sistema bancario, pero es en el mismo año.
Entonces ahí podríamos hablar de un análisis vertical. ¿Cuánto representa la caja del activo? La caja de bancos es parte del activo y lo miramos en el balance general. Entonces ahí estamos hablando nosotros de un análisis vertical. No sé si haya claro tu inquietud. Sí, licenciado, muchas gracias. Muy bien, ¿alguna otra duda, jóvenes? Por favor, sin pena. ¿Nos desconectamos, licenciado, o estamos aquí hasta el final de la prueba? No, ahorita les vamos a indicar con César en el momento que se pasen a servir. César, ya estamos listos. Yuhu. Sí, licenciado, solo cuando usted me diga yo lo subo y ya ellos podrán Ok, bueno, entonces descargarlo y en este empezar. momento vamos a proceder. Si fueras tan amable, yo me hago un lado y le dejo el timón de la camioneta a César. Él va a cobrar hoy los pasajes yo voy a cobrar los pasajes y terminar de subir las cosas a la parrilla. Entonces ahí nos vamos a compartir la mitad del moco del pasaje del día. Entonces, César, le doy el timón de la camioneta, por favor, indicarnos el procedimiento para la licenciado. comprobación. Perfecto. Bueno, buenas noches, compañeros, ¿cómo están? La comprobación, nomás termine yo de platicarles las instrucciones, pues la estaré subiendo. Nuevamente, tendrán hasta las 8:30 para entregarlo. Si se pasan un minuto, medio minuto, hagan de cuenta que perdieron la comprobación. Entonces, la comprobación no viene difícil. Pongan atención, lean bien. Coloquen sus nombres. Me han subido comprobaciones donde no colocan sus datos. Colóquenlo en la hoja que se les envía, no como un mensaje extra, ¿verdad? E igual, otra vez como la vez pasada, no alteren el documento. Si lo alteran, tampoco van a tener comprobación, no van a tener nota. Así como se les da la hoja, descárguenlo, está en Word, pónganle su nombre, vuélvanlo en PDF y lo suben en PDF para evitar problemas. Y nada, con relación a si van a seguir conectados, sí, porque a las -5, -4 voy a estar subiendo la asistencia. La colocan porque también la asistencia va a comprobar de que sí estuvieron para hacerse la comprobación y de ahí ya pueden retirarse. Entonces, eso sería. ¿Dónde encuentra uno el examen? ¿En dónde encuentra uno el examen? La comprobación, siempre en el Classroom lo vas a encontrar. Sí, pero en el trabajo, solo... Es un mensaje que les sale ahorita, les va a salir el mensaje. ¿Y dónde lo vas a subir? También ya lo tienen ustedes, deben de tener ahí en sus tareas que tienen que subir exactamente hoy a las 8:30 más tardar la comprobación. Entonces ahorita les va a salir el mensajito que ya lo publiqué y lo descargan. Por eso les estoy dando también unos minutos extras por si tienen algún problema de que no lo encuentran o algo, que me avisen, ¿verdad? Para que no se salgan. Y ya lo subí. Listo, licenciado, gracias.